Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la parashá Hayei Sara, las vidas de Sara. Es una porción bastante nutrida históricamente, arqueológicamente, de formas culturales, y lo vamos a encontrar acá en Génesis o en el libro de Bereshit, capítulo 23 hasta el capítulo 25-18. Y digo que está muy nutrida de cosas porque esta porción que se conoce como las vidas de Sara, que curiosamente es de las pocas porciones que tiene el nombre de una persona y más de, en este caso, de una mujer, va a empezar con el, y estas son las vidas de Sara, pero va a comenzar con la historia de la muerte de Sara. Causa posterior que Abraham compre por 400 shekels la cueva de Macpelá en Hebrón, que es un lugar muy importante para el mundo, y después está toda esta historia del siervo, de este Damaseno que va a traer a Rebeca para que se pueda casar con Isaac, que está allí esperándola y que al final termina casándose. Y también al final de esta porción va a hablar de otro matrimonio de Abraham, que es con Setura, otra descendencia, otra generación, y va a terminar Abraham muriendo a los 175 años. Es una porción que está realmente muy nutrida, tanto en conceptos históricos como metafísicos, como de historias detrás de. Así que, ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es que la vida de Sara fue una vida muy importante. De hecho, al día de hoy se ora por cualquier niña o, bueno, por cualquiera de las mujeres, una oración donde dice que seas como Sara, o bueno, de igual manera nombra a las matriarcas, pero en este caso especial podemos decir que el decir que seas como Sara es equivalente, es exactamente igual a decir que sea una buena mujer. Entender que en este caso hay algo especial en Sara y entender que no solamente fue una figura pasiva dentro de la historia de Abraham que la acompañó y nada más, sino que realmente estos dos personajes, Abraham y Sara, van a construir todo lo que es culturalmente en este momento en el mundo, que es casi que toda nuestra cultura, todas nuestras leyes, todas estas afinidades que tenemos, aunque claramente el ser humano pues va evolucionando culturalmente y demás, pero acá están las simientes de todo lo que es la humanidad. ¿Y por qué lo digo así? Si vemos en las porciones anteriores, Lech Lecha, que es cuando sale Abraham, Lech Lecha significa el 100, y ella también había completado ese número 100, y sabemos también que el número 100 es porque existen 10 sefirot, 10 formas en cómo se construyó el mundo, como lo vimos en las porciones de Bereshit, en la primera porción donde hablamos que este mundo fue construido en 10 capas o en 10 dimensiones. Cada vez que el Señor dijo, y Dios dijo, iba creando uno de estos mundos, una de estas sefirot, y es por eso que la numerología también nos puede llevar a interpretar cosas que realmente vamos a poder rescatar muchísimo con respecto a esos momentos o esos códigos secretos que están dentro de la Biblia, dentro de la Torah. Pero en las traducciones nos llega simplemente que Sara vivió 127 años. 127 años, digamos que no dice mucho, estas son las vidas de Sara, pero en el hebreo lo aparte en tres partes. 100 años en singular, 20 años en singular y dice 7 años en plural. Y esto es porque recordemos que el número 100 va a ser algo completo y recordemos también que la presencia de Dios o la Shekinah estaba representada por Sara en el mundo. ¿Por qué lo digo así? Si vemos textos como el que haya esposa, hallado el favor del Señor, es porque las esposas, las mujeres, dan esa representación de ese favor de Dios y esa representación de la Shekinah en la tierra. Y Sara es el prototipo de esa presencia de Dios, de la Shekinah en cada uno de los hogares, y es por eso que cuando oramos y decimos que seas como Sara o que seas una buena mujer, es precisamente porque debe ser la representación y precisamente da es entender que una buena mujer es esa representación y se ha hallado el favor de Dios cuando también el esposo valora y tiene en este caso en sí el cuidado de esa presencia divina, así como se hacía en el templo, que se tenía que cuidar todas las cosas que se hacían allí para que la presencia divina estuviera. Ese mismo cuidado del sacerdocio, del hombre en la casa, es el mismo cuidado que se debe tener para que la presencia divina, que es la esposa, siempre permanezca en el hogar. Pero, como les decía, estas 10 sefirot también tenemos que ver que están construidos en diferentes mundos y que para que cada una de estas dimensiones sea completa, dentro de ellos tiene que tener 10. Entonces, digamos que son fractales, como se puede mencionar acá, y que en el cuerpo humano, como está ejemplificado, que somos creados a imagen y semejanza, lo que es Keter, Jod Binah, que es la sabiduría, y la inteligencia, que es con lo que se construye el mundo, que es, como dice Job, Proverbios y demás, que se construyó todo con sabiduría e inteligencia. Para el ser humano, en el cuerpo está representado por el cráneo, que es Keter, y el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, que también se puede conocer como papá y mamá, Abba y Ima, Jod Binah y demás. ¿Y por qué lo digo así? Porque Sara, cuando llegó con Abraham en Lech Lecha, que significa 100, ella también completó los 100. Por eso acá dice 100 años en singular, una unidad. Después estamos hablando de que
El 20, que también es en singular, es porque hubo una unidad entre las 10 sefirot que representan el cerebro derecho y las 10 sefirot que representan el cerebro izquierdo, para que con Malvina se unieran. Aquí tenemos el número 20 también en singular porque es una unidad. Y bueno, cómo se construye es cuando esto se une, por eso también hay muchos entrenamientos de unir lo que sabemos del cerebro derecho y el izquierdo para que seamos más creativos, más organizados. Y eso está intrínseco dentro de solamente este primer versículo de "Y Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años". Los 7 años son ya las sefirat emocionales. Recordemos que la estrella de David o el escudo de David, Magen David, es de 6 puntas porque David representaba el número 7, que era el reino. Y es por eso que este símbolo es de 6. Las 6 emociones es lo que nos permite posteriormente, al controlar la emoción, nos va a permitir controlar lo que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, ese cerebro derecho e izquierdo, pero nuestras emociones deben ser filtradas y es lo que hacemos en este mundo ético, que podemos filtrar todas estas emociones. Entonces Sara era una mujer completa, era una mujer que trajo unidad a su hogar y que adicional a eso era una mujer que también había controlado su emoción. Todo el árbol de la vida está aquí y ella era la representación de la Shejina en la tierra. Es por eso que acá dice que cuando muere Abraham llora, y llora porque piensa que la representación de la presencia divina ya no está en la tierra y va a comprar algo que es la cueva de Macpela. Interesante que ella muere en Kiryat Arba. Kiryat Arba significa la ciudad de los 4. ¿Qué quiere decir? Que también en todas las culturas del mundo hablan de los 4 elementos: del cielo, tierra, agua, fuego. Lo podemos ver en la bandera de Corea del Sur, lo podemos ver en todo lo que es las culturas orientales, lo podemos ver de hecho en las culturas de todo el mundo, donde habla de estos 4 elementos principales. Pero también el lugar donde muere es Hebrón. Recordemos que este terreno también en Hebrón va a terminar significando o va a ser un sinónimo de unión. Y hay todo un concepto en el Zohar hay toda una sección que se llama los 400 shekels, porque recordemos que también este mundo tiene 5 capas, ¿no? Adán, Kadmon y los 4 mundos de emanación, de creación, de formación y de acción. Y que estos mundos van a cada uno a tener sus 10 sefirot y cada sefirot va a tener ese fractal de 10. Por lo tanto, cuando están haciendo la negociación y hablan de los 400 shekels, que shekels en hebreo o esas monedas de plata que es kesef, tiene mucho que ver también con la palabra anhelo en Israel, en el hebreo. Y este anhelo de estar allí es tener el anhelo completo, los 400 niveles del deseo, del anhelo, que al final del día era lo que quería obtener Hebrón, porque sabía que había una conexión en su tierra, sabía que era un lugar especial, pero le hacía falta esto que tenía Abraham y Sara, que es llegar a ser completos, es llegar a tener ese nivel que tuvieron cuando salieron, cuando pasaron, cuando hicieron eso adicional y conectaron con Dios. Y él completa este deseo y era una representación de tener esos 400 shekels. De hecho, la cueva Macpela es un lugar de peregrinación actualmente muy importante, tanto para el mundo musulmán como para el mundo árabe, para el mundo judío-cristiano, para el mundo católico, porque allí están enterrados los patriarcas. Está enterrado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, está enterrado Jacob y Raquel. Están allí los patriarcas. Y de hecho, algunos sabios, algunos grandes de la historia, algunos gobernantes, están enterrados allí porque es un sitio muy importante. Según el misticismo, dice que este lugar es donde ingresan las almas y también salen del mundo. Hay muchas historias allí, hay mucho que pueden contar alrededor de la historia, no solamente en los tiempos de Abraham, sino ya en los tiempos de los otomanos, de los bizantinos, donde hay historias de gobernantes en ese lugar. De hecho, la construcción moderna que hay allí, que no es la cueva original, sino una construcción que se hizo posterior, mucho posterior, ya en los tiempos de los otomanos, porque este lugar es muy importante, así como Jerusalén, que es un lugar muy emblemático, donde hay una energía especial. Este lugar de la cueva de Macpela se dice que es por donde todos nosotros ingresamos a este mundo y por donde todos nosotros vamos a partir y vamos a ingresar al jardín del Edén, es como se dice allí, que se va a pedir un token allí especial con unas letras, y bueno, eso es algo que pueden investigar posteriormente, pero entendemos que es un anhelo. Pero el anhelo de todo padre también es que su hijo esté bien casado, que tengan esta descendencia, y más a Abraham, que se dice que esta tierra se le dio a su descendencia, que se da directamente a que todas las familias de la tierra sean benditas en Abraham, pues tiene que tener descendencia. Entonces va a mandar a su siervo, que tiene que ver todo con una historia muy mesiánica, porque la numerología de lo que significa el nombre de este personaje que envían tiene que ver mucho con la numerología de el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que trae a la novia, que recordemos que la congregación del Mesías, que es la novia, que las bodas del Cordero y demás, tiene que ver mucho con que la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y termina encontrando a este personaje que, recordemos, anteriormente había sido el único hijo que iba a ser sacrificado, que Dios fue quien se proveyó su propio sacrificio, ¿sí? Haciendo un ejemplo de que él iba a entregar al Mashiach, ¿sí? Recordemos que hay una figura del Mesías Ben Yosef sufriente y el Mesías reinante, el rey David, o bueno, el Mesías hijo de David, y que todo esto tiene que ver con un linaje real.
Pero es esta figura. Y termina este personaje, Isaac, casándose con, con Rivka o Rebeca. Y hay toda una representación acá de lo que es Sara. Si vemos el 127, eso va a significar juicio. Pero si vemos en este caso Rivka, también puede significar, en su numerología, va a ser equivalente al gran juicio. Y también si vamos a ver la casa del juicio es 2 veces Rachel. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que la intercesión viene directamente también de el cómo nos conectamos con Dios. El que podamos interceder es también que nosotros podamos tener una emoción totalmente corregida, que podamos tener una paz en el hogar, ¿sí? Y que esa intercesión o ese juicio donde se puede interceder y abogado tenemos para con el Padre y todo esto que puede llegar a nuestras mentes, es precisamente porque la intercesión también se puede decir que es la boca de Sara. Y esta misma energía de esta Shejinah, de esta presencia divina en la que estamos hablando, que es la boca de Sara, es porque Sara siempre estuvo allí intercediendo, conectando con Dios, dando como una instrucción. Y es más, Dios dice, escucha la voz de tu esposa. Y es algo muy interesante que Dios dice, estoy hablando a través de ella y que debemos como tal prestar atención. Más adelante vemos en el Éxodo también que el Señor dice, a este escuchen cuando habla que va a ir delante del pueblo. Pero aquí lo que podemos entender es, uno, que debemos tener paz en el hogar. 2, que los sacerdotes de la casa, que son los hombres, deben cuidar la presencia divina que es su esposa y deben tener todos los cuidados como si estuvieran haciendo todo el servicio en el templo. Tener todos los cuidados para que la presencia divina siempre esté y puedan ver ese favor de Dios allí, porque el que haya esposa, haya el favor. Y adicional a esto, debemos entender que las mujeres, en este caso, en la representación de las matriarcas, van a representar lo que es el juicio, pero también la intercesión, de cómo la presencia divina también intercede por nosotros para que en este mundo podamos traer luz, podamos traer sanidad, podamos interceder, porque el mundo necesita personas intercesoras. Necesitamos entender que debemos conectar y traer luz a este mundo. Necesitamos tener esos 400 niveles de deseo corregidos para que este mundo pueda fluir la energía divina. Necesitamos entender que si venimos a este mundo y pasamos por la cueva de Macpela para encarnar en todos estos cuerpos, es precisamente para que este mundo pueda tener sal y luz en la tierra, para que podamos poder traer ese poder y realmente esa sociedad es lo que determina acá. Abraham nuevamente tiene una esposa, tiene allí una descendencia, dice que le da unos dones y la vida continúa. De estas descendencias posteriormente va a haber un personaje importante que es Yitro, pero vamos a ver acá que lo importante y lo que nos enseña esta porción es que debemos traer luz al mundo y que cuando nos vayamos de este mundo podamos dejar una huella buena, podamos dejar algo que realmente sea tan impactante que después de 4000 años aún hablemos, no de la muerte de Sara, sino de la vida de Sara y de todo lo que esta mujer pudo enseñarnos a nuestra espiritualidad y de todo lo que esta mujer y Abraham, este hombre, trajeron a este mundo por amor a todos nosotros y que así somos benditos todas las familias de la tierra en este hermoso matrimonio de Abraham y Sara. Shalom a todas.